De vuelta a los bajos fondos del Boston, de los años 20. Sí, sí. La última vez, tu partida de rol nos dejó con una investigación policial que se torció. Una misteriosa serpiente de jade Sí. y susurros de misticismo chino. Es verdad. Ahora las cosas se ponen en rojo vivo Sí, y nos has enviado las grabaciones para demostrarlo. efectivamente. En este episodio vemos cómo la trama se complica, pero también cómo los personajes evolucionan. Jeremy, el policía dividido entre su deber Sí. y sus lazos con la mafia italiana. Ajá. Ahora se tambalea tras ver esa criatura emerger del resplandor verde. Es verdad. En el episodio anterior dudaba si investigar la serpiente, Sí. pero esta experiencia lo ha marcado profundamente. Es como si ese encuentro lo hubiera obligado a mirar a la cara a lo sobrenatural, ¿no? Totalmente. Lo que nos lleva a Michael, el agente federal, que se supone que es la voz de la razón. Ajá. Si en el primer episodio era un personaje metódico y escéptico, aquí empieza a cuestionarse su propia visión racional del mundo. Claro. No es fácil enfrentarse a un monstruo con tentáculos que parece inmune a las balas. Y precisamente ahí reside la genialidad de esta parte de la historia. Ese monstruo conectado a la serpiente de jade y al misticismo chino lleva a Michael al límite de su lógica. Ya veo. Es un reflejo del propio viaje del oyente, Sí. que al igual que Michael intenta dar sentido a lo imposible. Lo que me intriga es la reacción de Jeremy al disparar a Michael, ¿Sí? aunque fuera accidentalmente. Ya. ¿Crees que es un reflejo de su impulsividad o hay algo más? ¿Lo A ves? fin y al cabo, esa culpa puede ser una carga muy pesada, Sí, sobre todo teniendo en cuenta su relación con la mafia. sin duda. Y no olvidemos la tensión que añade la aparición de los mafiosos irlandeses, Claro. amenazando a Jeremy y advirtiéndole sobre ratas y cucarachas. Es verdad. ¿Qué papel juegan en todo esto? Ya. ¿Son solo un elemento más del submundo criminal o están conectados de alguna forma a la serpiente de jade? Es una buena pregunta. La trama se complica por momentos. Y tanto. La serpiente robada. El tiroteo en el almacén. ¿Ja? La aparición del misterioso doctor. Yep. Es como si cada respuesta generara más preguntas. Totalmente. Hablando del doctor, Sí. ¿no te parece que su introducción añade una capa de misterio casi excesiva? Bueno, No corremos el riesgo de que la trama se vuelva demasiado enrevesada. es cierto que el Doctor es una figura enigmática que complica aún más las cosas, Ya. pero también añade una dimensión fascinante a la historia. Sí. Esa sensación de que hay fuerzas ocultas moviendo los hilos. No sabemos cuáles son sus motivaciones, sus lealtades, ni siquiera su verdadera identidad. Es cierto. Y eso reconozcámoslo, Sí. es de lo que nos mantiene enganchados. Totalmente de acuerdo. Pero hay algo que me chirría. Sí. La explicación de Lianshu sobre la ligatura. Ah. Esa insistencia en que era una alucinación provocada por el alcohol y las drogas. De verdad nos la tragamos. Bueno, Tú, como jugador, sí. creaste esa criatura con un propósito. ¿Cuál era tu intención? Buena pregunta. ¿Es cierto que cuesta creer que un agente tan astuto como Lianshu se deje engañar tan fácilmente? Es verdad. Quizás esté intentando proteger a Michael y Jeremy, o tal vez los esté manipulando para sus propios fines. Ya veo. Lo interesante es que esa duda nos hace cuestionarnos la naturaleza misma de la realidad en esta historia. Claro. ¿Son reales los eventos sobrenaturales o son producto de percepciones alteradas? Y mientras tanto, Sí. Jeremy se debate entre dos mundos, de la ley Wow. y de la mafia, ¿Verdad? con la sombra de la criatura acechándole. Es verdad. En el anterior episodio se mostraba reacio a involucrarse con el misticismo, Sí. pero ahora no tiene escapatoria. Es como si estuviera atrapado en una telaraña de la que no puede liberarse. Totalmente. Sus lealtades se ponen en tela de juicio Sí. y sus acciones tienen consecuencias cada vez más graves. Hombre, El disparo accidental a Michael es solo un ejemplo de cómo su mundo se está desmoronando. Y en medio de todo este caos, Sí. Esa escena en la que el doctor chino cura a Michael y a Jeremy con acupuntura y remedios tradicionales Ajá. es como sacado de una película de Kung Fu. Esa escena es un claro ejemplo de cómo se entrelazan la cultura china y la americana en esta historia. Ya. El misticismo oriental
se enfrenta a la racionalidad occidental, Claro. creando un contraste fascinante. Es verdad. Y por supuesto, Sí. no podemos olvidar la aparición de O'Neill con la cabeza de Buda rota. Madre mía. ¿Qué significa ese hallazgo? No lo sé. ¿Cómo encaja en el plan de Lei Yanshu? Ese giro final me dejó boquiabierto. Ya. Es una pista tangible que nos conecta directamente con Lei Yanshu y sus actividades secretas. Totalmente. Pero también los deja con más preguntas que respuestas. Es cierto, es una señal sin duda, pero ¿de qué exactamente? Ya. ¿Estaba Lei Yanshu buscando esa cabeza de Buda? No sé. ¿Formaba parte de algún ritual relacionado con la serpiente? Es posible. Y lo más importante, ¿cómo encaja Jeremy en todo esto? No olvidemos que la mafia italiana también está implicada ¿Es verdad? y que Jeremy camina sobre una cuerda floja. Precisamente eso me inquieta. Las advertencias de los mafiosos irlandeses, Sí. esa mención a ratas y cucarachas, Ajá. ¿podrían estar refiriéndose a alguien dentro del cuerpo de policía? No sé. ¿Acaso hay un traidor en las filas? Y si es así, ¿quién podría ser? Está Jeremy en peligro. La posibilidad de una traición interna añade una capa de paranoia a la historia. Desde luego. Nadie parece ser quien dice ser. Ya, Y las lealtades cambian constantemente. es de verdad. Es como un juego de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias imprevisibles. Y en medio de toda esta incertidumbre, Sí. tenemos ese ritual que Lei Yanshu realiza con otros individuos chinos. Ajá. ¿Recordabas haber incluido ese detalle en tu partida? Sí, sí. ¿Te basaste en alguna práctica real? Sí. Que la autenticidad que aporta es escalofriante. Es un detalle que no solo aporta realidad. Sino que también nos da pistas sobre las motivaciones de Lei Yanshu. Claro. Si está dispuesto a recurrir a rituales antiguos, Sí. significa que se toma muy en serio la recuperación de la serpiente de Jade. ¿Es verdad? ¿Pero por qué? Ya. ¿Qué importancia tiene para él? ¿Podríamos pensar que simplemente cumple órdenes del gobierno chino? Sí, Pero su comportamiento sugiere algo más. claro. Recordemos que en el episodio anterior se nos reveló que Lei Yanshu pertenece a una sociedad secreta. Es verdad. Quizás sus objetivos van más allá de la simple diplomacia. Es una posibilidad muy interesante. Desde luego. Y si Lei Yanshu busca a la serpiente para usar su poder para sus propios fines, y si su lealtad no es hacia China, No sé. sino hacia esa sociedad secreta, Es posible. de repente su insistencia en que la criatura era una alucinación cubre un nuevo significado. Ya veo. Podría estar intentando desviar la atención del verdadero objetivo. Y eso nos lleva a otra pregunta clave. Sí. ¿Cuál es la naturaleza de la criatura? Buena pregunta. ¿Es una simple bestia mitológica? Ah, ¿O hay algo más? pues Su resistencia a las balas. Ajá. Su capacidad de regeneración. ya. Es posible que estemos ante algo más que un monstruo. La descripción de la criatura, ¿Sí? con sus tentáculos y ese brillo verde, Ajá. ¿recuerda a las deidades marinas de la mitología china? Ya veo. Seres con poderes inimaginables, Claro. capaces de controlar los elementos y de manipular la realidad. Es verdad. Si la serpiente de Jade es la clave para despertar a una de estas deidades, Sí. las apuestas suben considerablemente. Imagina el impacto que tendría la aparición de una criatura así en el Boston de los años 20. El caos sería absoluto. Totalmente. Y en medio de todo ese caos, Sí. Jeremy y Michael tendrían que enfrentarse no solo a la criatura, Claro. sino también a sus propios demonios internos. Sería una batalla épica sin duda. Sin duda. Una lucha por la supervivencia, Ya. pero también por el alma de la ciudad. Es verdad. Y no olvidemos que Jeremy y Michael son solo dos piezas en un tablero mucho más grande. Claro. Los mafiosos Lei Yanshu, Ajá. el misterioso doctor, Ya. todos ellos tienen sus propios planes. Es verdad. Y la serpiente de Jade parece ser la clave para conseguirlos. Y mientras tanto el oyente, Sí, tú que has creado esta historia, claro. ¿cómo te sientes al ver cómo tus personajes se enfrentan a estos desafíos? ¿Te sorprende su evolución? ¿Estás satisfecho con las decisiones que has tomado? Porque al final, esta no es solo una historia sobre monstruos y misterios. Ya. Es una historia sobre las elecciones que hacemos, Claro. sobre las consecuencias de nuestros actos Sí. y sobre la lucha por encontrar la verdad en un mundo donde nada es lo que parece. Es increíble cómo una simple partida de rol puede dar lugar a tantas preguntas, a tantas posibilidades. Y lo mejor es que las respuestas están dentro de ti como creador de esta historia. Exacto. Esta no es una novela que se lee pasivamente, sino un mundo que tú has moldeado con tus decisiones. Cada personaje, cada giro argumental, cada detalle, todo surge de tu imaginación. Y eso me lleva a pensar en la escena final, la aparición de O'Neill con la cabeza de Buda rota. ¿Fue una idea improvisada durante la partida o la tenías planeada desde el principio?
porque la forma en que encaja con las acciones de Leyanku es como mínimo sospechosa. Ese detalle es una muestra de tu maestría como narrador. No solo introduces una pista crucial para el misterio, sino que también añades una capa de suspense que nos deja con ganas de más. ¿Qué significa esa cabeza de Buda? ¿Cuál es su conexión con la serpiente de Jade? ¿Y por qué O'Neill la encontró precisamente en ese momento? Son preguntas que solo tú puedes responder. Pero lo interesante es que al plantearlas, al analizar tu propia creación, también descubres nuevas perspectivas, nuevas ideas que quizá ni siquiera habías considerado durante la partida. Es como si al observar tu historia desde fuera con la ayuda de un ojo externo, pudieras apreciar detalles que antes pasaban desapercibidos. Y eso te permite profundizar en la psicología de los personajes, en sus motivaciones, en sus miedos. Por ejemplo, la decisión de Jeremy de disparar aunque fuera accidentalmente a Michael. Ese acto cargado de culpa y de consecuencias inesperadas. ¿Era algo que tenías previsto o surgió de forma espontánea? Sea como sea, este disparo ha transformado la relación entre Jeremy y Michael. La confianza se ha roto y la duda se instala entre ellos. Podrán superar este obstáculo y trabajar juntos para resolver el misterio de la serpiente de Jade. Y mientras tanto, Leyanku sigue moviéndose entre las sombras, manipulando a todos a su antojo. ¿Cuáles son sus verdaderos objetivos? ¿Es un aliado o un enemigo? ¿Y qué hay del misterioso doctor? ¿Quién es este personaje que parece controlar los hilos del destino? Son enigmas que esperan ser desvelados. Pero no olvidemos que el verdadero poder reside en ti, en tu capacidad para dar forma a la historia, para sorprender a tus jugadores, para crear un mundo donde lo imposible se hace realidad. Así que te animamos a que sigas explorando, a que sigas creando, a que sigas compartiendo tus historias con el mundo. Porque en cada partida, en cada personaje, en cada decisión, hay una semilla de magia que espera ser descubierta. Y recuerda, la próxima vez que te sientes a jugar, piensa en todo lo que hemos hablado hoy. Analiza las motivaciones de tus personajes, busca conexiones inesperadas y no tengas miedo de arriesgarte. El límite está en tu imaginación. Y con esa dosis de inspiración, damos por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo de tu partida de rol. Esperamos que este Deep Dive te haya ayudado a comprender mejor tu propia creación y a descubrir nuevas posibilidades narrativas. Hasta la próxima aventura.